Muchos saludos a todos y a todas y gracias por acompañarme en esta transmisión. Nos encontramos en el lado norte del Capitolio y quería compartir con ustedes un resumen de lo que ocurrió ayer en la vista de interpelación del secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, porque a juzgar por algunas de las reseñas o de los comentarios, hay quien podría pensar que fue un ejercicio totalmente estéril, inútil. Y yo creo que hubo elementos importantes, que hubo ganancias de ese proceso de interpelación. Así que les voy a presentar 6 de esos puntos que a mi juicio hicieron que valiera la pena el larguísimo ejercicio. Salimos aquí ayer como a las 9:30 de la noche, pero que valiera la pena el ejercicio de interrogar al titular de Recursos Naturales y Ambientales. Lo primero tiene que ver con el tema de la emergencia ambiental decretada por el problema de los neumáticos. Se estima que hay 2 millones de gomas irregularmente almacenadas o depositadas en el país y el gobernador declaró un estado de emergencia a través de una orden ejecutiva que se aprobó en abril. Yo le pregunté al secretario de Recursos Naturales si a él, que es quien tiene la obligación ministerial por ley, la ley 41, de atender al asunto de los neumáticos, si a él se le había consultado. Y el señor Machargo me dijo que sí, que se le consultó. Pero miren qué cosa, a los errores a los que pretende inducir el gobernador en confabulación con Machargo. En la orden ejecutiva se asegura, y estoy leyendo, se ha demostrado que los neumáticos que han alcanzado su vida útil están siendo importados a Puerto Rico con el propósito de reventa sin que se paguen las tarifas requeridas para su entrada a la isla. Como resultado, el fondo no genera suficientes ingresos que son necesarios para la disposición de neumáticos. Esos dos elementos tuvo que admitir el secretario son falsos. Como estipula la ley, todo neumático que entra al país tiene un costo, tiene un cargo por importación y ese cargo se está cobrando. Y también es completamente falso que no haya ingresos suficientes al fondo para la disposición de los neumáticos. Hay un sobrante de 17 millones de dólares. Lo que no quieren admitir ni en Fortaleza ni en Recursos Naturales es que ese fondo está siendo controlado por la Junta de Control Fiscal, valga la redundancia, y en lugar de utilizarse para el fin de preservación ambiental, de promoción de la salud, al que se supone que se destine, pues está en manos de esta otra gente. Esa fue una de las ganancias en el tema de los neumáticos. Lo otro, el señor Machargo no me pudo explicar a mí cómo fue que se dio la transacción entre la Guardia Nacional y Recursos Naturales para autorizar el depósito ilegal, como lo tuvo que admitir él mismo, el depósito ilegal que denunció el Partido Independentista en el municipio de Salinas, en la comunidad de Rancho Guayama. Y a mí me parece que el señor Machargo mintió y que es absolutamente inverosímil que en un asunto que tuvo tanta relevancia, que tuvo tanto despliegue mediático, no se haya hecho la investigación mínima en el Departamento de Recursos Naturales de ver quién fue el que cometió la barbaridad de dar información que llevó a un depósito ilegal de neumáticos. El segundo punto que me parece que es una ganancia importante de la interpelación es el tema de Rincón y de los escombros. Ustedes han visto, nosotros hicimos en la visita que estuvimos recientemente en Rincón, presentamos varios videos sobre las casas colapsadas, casas y multipisos que están colapsados, no digo yo en la zona marítimo terrestre, están literalmente en el agua. Algunas de esas estructuras colapsaron con el paso del huracán María, otras vienen de un deterioro anterior al 2017 y yo le pregunto al secretario si él ha visto ese montón de estructuras que están obstruyendo el paso por la playa y que constituyen un depósito ilegal también en la zona marítimo terrestre. Y Machargo me dice que no, que a él no se le ha ocurrido pasar por Córcega y ver lo que está ocurriendo allí. Y que de hecho no se ha decidido hacer nada porque nadie había llamado ese hecho a su atención. Lo cual también es falso, porque hace apenas unos días en la vista pública sobre la moratoria en la construcción de zona marítimo terrestre que estamos proponiendo desde el PIB, a la que compareció personal del Departamento de Recursos Naturales, tuvimos un extenso intercambio sobre el tema de las toneladas de escombros en Rincón y de cómo Recursos Naturales se había lavado las manos y nadie estaba haciendo nada. Así que doble negligencia del Departamento de Recursos Naturales. El saldo positivo de la interpelación es que el secretario
que como se le interpeló, entonces ahora entiende que el asunto sí está ante su atención, se comprometió a hacer algo. Y recalco, estamos hablando de Rincón, pero esa es una realidad que viven decenas y si no centenares de comunidades. El tercer punto, el secretario tuvo que admitir que hace falta una nueva ley de costas y que el criterio para la definición de zona marítimo terrestre que aplica ahora mismo, que es en lugares como este, hacia donde son sensibles las mareas, eso quiere decir hasta donde llega el agua en la marea alta, y en lugares donde hay acantilado, hasta donde alcanza la ola de las tormentas, que esos criterios no están pensados para nuestro entorno caribeño, que hay que cambiar esa definición y que hace falta un nuevo ordenamiento para la zona costera. Y esa es otra ganancia importantísima del proceso de interpelación, porque hasta el día de ayer el departamento estaba cerrado a la banda en que no había que tocar la ley de costa. En cuarto lugar, el tema de las cenizas, en el que el Partido Independentista lleva tanto tiempo colaborando con las comunidades. En una vista pública que se celebró hace, yo creo que ya par de meses, el Departamento de Recursos Naturales se había opuesto, pero con una tenacidad injustificable, a que los informes que tiene que llenar AES, la Carbonera de Guayama, se publicaran en la internet. Y decían que no, que la gente tenía que someterse al proceso, que uno llama al departamento, uno envía una carta, entonces llegas a la sede del departamento que está en Río Piedras y allí llevas la autorización y entonces esperas por la fotocopiadora y pagas por las copias, una cosa pero súper siglo pasado. El secretario tuvo que aceptar que será un proceso obsoleto, indicó que está dispuesto a que se publiquen los informes de AES en la internet, a lo que añadimos que tienen que publicarse también, y le pregunté específicamente sobre el tema, los informes sobre los deslindes de la zona marítimo terrestre, los que hayan solicitado. Saludos, ¿qué tal? Los que se hayan solicitado, los que se hayan autorizado, los que se hayan negado, porque el departamento ha aguantado esa información desde el año 2019. Y en un momento le dijeron a las comunidades que increparon a la subsecretaria sobre ese tema, que era porque eso costaba mucho dinero, que no tenían presupuesto para subir unos informes a la internet, que de nuevo es otra cosa completamente inverosímil. Esa fue otra ganancia importante del proceso de interpelación. En quinto lugar, el tema de las exclusiones categóricas. Las exclusiones categóricas son una concesión, un privilegio que se le da a ciertas actividades, entre comillas, rutinarias, que en el curso normal de su ejecución no deben representar impacto ambiental significativo. Entonces, a esa lista de actividades que se califican como exclusión categórica, no se les pide evaluación ambiental ni declaración de impacto ambiental. ¿Qué ocurre? Para mí era importante que el país se enterara de que esa lista de exclusiones categóricas había permanecido inalterada desde el año 2011. Machargo llega en el 2020 al Departamento de Recursos Naturales y por esas cosas de la vida emite una orden administrativa el 2 de noviembre de 2020, el día antes de las elecciones. Una orden administrativa ampliando ese privilegio a actividades que antes no estaban cobijadas por esa exención, que son las exclusiones categóricas. Era tan confuso el lenguaje utilizado, tan permisivo, que ya el 28 de enero tuvo que publicarse otra orden administrativa corrigiendo algunos elementos. Aún así, persiste una interpretación tremendamente amplia de exclusiones categóricas y la pregunta es, ¿qué llevó a Rafael Machargo en un momento en que hay tanto proyecto sensitivo en términos ambientales y ecológicos a ampliar esa definición de exclusiones categóricas que de hecho ni siquiera la maneja a fin de cuentas el Departamento de Recursos Naturales, que es donde está el conocimiento especializado o debería estar, lo maneja la Oficina de Gerencia de Permisos, que verdad, ya ahí esos son otros 20 pesos, ese es tema para otra publicación. Y finalmente el sexto elemento, el secretario de Recursos Naturales reclama como un gran mérito de él el haber suscrito un acuerdo para la preservación y restauración de dunas con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, y el proyecto Vida Marina UPR. Si buscan entre mis publicaciones van a ver que hace un tiempo estuvimos visitando ese proyecto o uno de los espacios donde
trabaja el proyecto, que es en la playa Middles, en Isabela. Es un proyecto importantísimo, no le cuesta un centavo al país, le da prestigio, le da recursos a la universidad, hacen un trabajo que el Departamento de Recursos Naturales debería hacer y no le ha dado la gana de hacer, que es la preservación y restauración de dunas. Y la realidad es que el departamento se estuvo resistiendo por meses a firmar ese acuerdo que es indispensable para la obtención de fondos y otros recursos a través de vida marina, y que la gran preocupación del departamento es que no se promueva la restauración de dunas que son parte o deben ser parte siempre de la zona marítimo terrestre. Ellos no quieren que se toquen aquellas dunas que según los deslindes del departamento están en propiedad privada. En la misma playa Middles de Isabela eso es un problema, porque el deslinde que hizo el Departamento de Recursos Naturales adjudicó que una línea completa de dunas le pertenece a una familia, que hay dunas que son, según el departamento, propiedad privada, que no están en la zona marítimo terrestre. Ahí estuvo la influencia siniestra de Ildefonso Ruiz, que ha estado vinculado al tema también del condominio en Rincón. Así que ningún mérito del departamento, por el contrario, se han convertido, como con tantas otras gestiones, en obstaculizadores de los proyectos para la preservación de nuestros espacios naturales. Y esto era lo que quería compartirles de lo que ocurrió ayer en la interpelación, que insisto, a pesar de que no es el proceso ideal, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Es un formato incómodo, no es la libertad de un interrogatorio en un tribunal o en una deposición, pero que a pesar de esas limitaciones yo creo que fueron ganancias importantes y estaremos atentas al cumplimiento de parte del Departamento de Recursos Naturales. Muchas gracias por acompañarme en esta transmisión. Por favor, le dan me gusta y comparten este video.